Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Jacob dio las siguientes instrucciones a sus hijos. Cuando me reúna con los míos, enterradme con mis padres, en la cueva del campo de Efrón, el hitita, la cueva del campo de Macpela, frente a Mambré, en Canaán, la que compró Abraham a Efrón, el hitita, como sepulcro en propiedad. Allí enterraron a Abraham y Sara, su mujer. Allí enterraron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí enterré yo a Lía. El campo y la cueva fueron comprados a los hititas. Cuando Jacob terminó de dar instrucciones a sus hijos, recogió los pies en la cama, expiró y se reunió con los suyos. Al ver los hermanos de José que había muerto su padre, se dijeron: a ver si José nos guarda rencor y quiere pagarnos el mal que hicimos. Y mandaron a decirle: antes de morir tu padre nos encargó: esto diréis a José, perdona a tus hermanos su crimen y su pecado y el mal que te hicieron. Por tanto, perdona el crimen de los siervos del Dios de tu padre. José, al oírlo, se echó a llorar. Entonces vinieron los hermanos, se echaron al suelo ante él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus siervos. Pero José les respondió: no tengáis miedo, ¿soy yo acaso Dios? Vosotros intentasteis hacerme mal, pero Dios intentaba hacer bien, para dar vida a un pueblo numeroso, como hoy somos. Por tanto, no temáis, yo os mantendré a vosotros y a vuestros hijos. Y los consoló hablándoles al corazón. José vivió en Egipto con la familia de su padre, y cumplió 110 años. Llegó a conocer a los hijos de Efraín, hasta la tercera generación, y también a los hijos de Maquir, hijos de Manasés, los llevó en las rodillas. José dijo a sus hermanos: yo voy a morir. Dios cuidará de vosotros y os llevará a esa tierra, a la tierra prometida de Abraham, Isaac y Jacob. Y lo hizo jurar: cuando Dios cuide de vosotros, llevaréis mis huesos de aquí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Humildes, buscad al Señor y vivirá vuestro corazón. Humildes, buscad al Señor y vivirá vuestro corazón. Dad gracias al Señor, invocad su nombre. Dad a conocer sus hazañas a los pueblos. Cantadle al son de instrumentos. Hablad de sus maravillas. Humildes, buscad al Señor y vivirá vuestro corazón. Gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder. Buscad continuamente su rostro. Humildes, buscad al Señor y vivirá vuestro corazón. Estirpe de Abraham, su siervo, hijo de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Humildes, buscad al Señor y vivirá vuestro corazón. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac, que un día le hiciera. Humildes, buscad al Señor y vivirá vuestro corazón. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: un discípulo no es más que su maestro, ni un esclavo más que su amo. Ya le basta al discípulo con ser como su maestro y al esclavo como su amo. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los criados? No les tengáis miedo, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo de noche, decidlo en pleno día, y lo que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo. ¿No se venden un par de gorriones
por unos cuartos, y sin embargo ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso, no tengáis miedo. No hay comparación entre vosotros y los gorriones. Si uno se pone de mi parte delante de los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No puedo leer y meditar sobre este Evangelio sin pensar en San Juan Pablo II. Aquel día en que apareció en la logia de la Basílica, en el balcón central, que es así como se llama la logia, aquel día en que apareció por primera vez recién elegido Papa, diciendo que era alguien que venía de lejos, y proclamó estas palabras de Jesús: no tengáis miedo. Era un luchador. Se había enfrentado con el comunismo en su patria, en Polonia. Se había enfrentado con los nazis cuando, junto con los comunistas, se repartieron Polonia. Y él era un joven. Era un luchador. Había tenido que estudiar la teología de forma clandestina, escondiéndose, porque los comunistas tenían cerrado el seminario en Cracovia. Había tenido que trabajar como obrero en una mina, en una fábrica. Se había tenido que enfrentar a un régimen que era aplaudido entusiásticamente por la intelectualidad en Occidente, mientras los gulags en Siberia estaban llenos de víctimas. Él era un luchador y no tenía miedo, lo mismo que su pueblo no tenía miedo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Por lo que dice Jesús en el Evangelio hoy. Porque hay vida eterna. Le podían quitar la vida y se la quitaron a tantos. ¿Cuántos sacerdotes murieron asesinados por los nazis y por los comunistas en Polonia? No solamente figuras conocidas como el padre Kolbe, que murió en Auschwitz. No, miles de sacerdotes fueron asesinados. También durante el comunismo. Hay que recordar al padre Popieluszko, por ejemplo. Esta gente sabía lo que le podía ocurrir. A Popieluszko lo amenazaron una y otra vez y lo intimidaron y lo calumniaron y no cedió hasta que lo mataron. Lo mataron a golpes. ¿Por qué no tenían miedo? Porque creían en la vida eterna. Hoy nos encontramos de nuevo a nivel global sometidos a otra tiranía heredera de aquella tiranía comunista, en el fondo muy parecida. Una tiranía que quiere construir un mundo poscristiano, con un credo poscristiano. Una tiranía que amenaza con la exclusión, con todo lo que eso significa en una sociedad como la nuestra, a todos los que no profesen ese credo poscristiano, un credo que considera un derecho humano el aborto, la eutanasia, un credo que exige profesar que no tiene nada que ver el sexo con la biología y amenaza y castiga como aquellos primeros emperadores romanos a los que no querían poner incienso en el altar de sus dioses,
Y sin embargo las palabras de Jesús siguen estando aquí. Y tienen que volver a sonar con fuerza, con la misma fuerza con que las proclamó San Juan Pablo II cuando apareció por primera vez en el Vaticano. No tengas miedo. El que se declare por mí ante los hombres me tendrá a mí como abogado defensor el día del juicio. No tengas miedo. Tienes que temer, en cambio, perder la vida eterna. Eso es lo que debes temer. No tengas miedo a lo que pueden hacerte los hombres. ¿Qué pueden hacerte? Adelantar la hora de tu muerte. Al final, estamos viendo, por ejemplo, con la pandemia, lo frágiles que somos. E incluso cómo personas jóvenes han sucumbido o han quedado gravemente dañadas para siempre. No tengas miedo, no tengas miedo. También esas otras palabras que San Juan Pablo II pronunció cuando estuvo de visita la última vez que visitó mi ciudad, Madrid. No dejéis que os arrinconen en las sacristías. Salid a la calle. No con violencia. Pero no dejéis que os arrinconen en las sacristías. San Juan Pablo II era un hombre que tenía fe. Tocabas su fe. Cuando le veías o cuando le tocabas a él, tocabas su fe. Era un hombre que tenía fe en Dios y en la vida eterna. Por eso no tenía miedo. Lo mismo que no tuvieron miedo los obreros del sindicato Solidaridad en Polonia cuando hicieron aquella larguísima huelga en los astilleros de Gdańsk. No tenían miedo y ahí estaban de rodillas celebrando la misa ante los ojos atónitos del mundo. Obreros de un astillero que van a misa, que se arrodillan para comulgar. Obreros en el país comunista que creen en Dios y que no tienen miedo y desafían a sus amos, a sus tiranos. Creían en Dios y creían en la vida eterna. Lo que no podemos perder los católicos es la dignidad. Y perdemos la dignidad y nos arrastramos como lacayos serviles ante el nuevo orden mundial cuando hemos dejado de ver y de saber que estamos de paso, que hay vida eterna y que lo que nos debe preocupar más por encima de todas las cosas es ser fiel a Cristo y confesarle delante de los hombres. Que estas palabras del Evangelio de hoy, insisto, pronunciadas, leídas, acogidas con el tono de voz con que las pronunció San Juan Pablo II, nos ayuden a no tener miedo a lo que nos puedan hacer los hombres y a temer sobre todo a poder estar lejos de Dios, porque perderemos lo más importante, estar con Él para siempre en el cielo. Que así sea.